Más de 80 bancos centrales se enfrentan al mismo problema. La inflación está muy por encima de sus objetivos, pero reducirla implica subida de tipos históricamente importantes. Y este ciclo de subidas conlleva algunas contrapartidas poco atractivas, pero la mayoría se ha hecho eco del mensaje de la Reserva Federal. Un poco de debilidad hoy vale la pena para asegurarse de que la inflación no se quede enganchada en máximos durante una década. Que tantos bancos centrales compartan la perspectiva de la Fed podría convertirse sin duda en un gran problema. La lucha mundial contra la inflación podría desencadenar en recesiones en casi todos los países, ya que los responsables políticos siguen endureciendo drásticamente las condiciones financieras y ralentizan especialmente sus economías hasta detenerlas. Son unos cobardes y no saben hacer otra cosa. Se trata de una desaceleración sincronizada y a nivel mundial, que casualmente muchos ya lo tenían previsto. Un nuevo estudio del Banco Mundial prevé que si la inflación es más persistente de lo previsto, la economía mundial entera entrará en recesión en 2023. Se perderán puestos de trabajo en masa. Los tipos de interés altos aplastarán a algunos prestatarios y la recuperación de, eso que llamaron recuperación de la pandemia, daría paso a una gigantesca nueva crisis. Los bancos centrales podrían estar a pocos meses de un escenario en el que perderán opciones de control, opciones de seguridad, y por eso no van a poder solucionar nada. Por eso también veremos cómo aceleran la adopción de monedas digitales o cosas similares. Si la inflación no empieza a enfriarse, y no lo hace pronto, las opciones que tienen esos responsables políticos son pocas: frenar economías y sumir al mundo en una recesión, o dar paso a una era de crecimiento increíblemente rápido de todos los precios. Y te aseguro que lo saben. ¿Has oído hablar del coeficiente de caja? ¿Sabías que la banca central se dedica desde finales de los 70 a simular una liquidez que no se corresponde con el capital real? Es decir, esta gente lleva inventando dinero hace mucho tiempo y que además no tiene relación con nada. Aquí te he hablado del patrón oro, del patrón dólar. Incluso hemos debatido en algún directo sobre el hipotético futuro del patrón Bitcoin. Mientras los gobiernos se discuten de sus cosas, las oposiciones se pelean entre ellas, mientras la mediocridad da vuelta por parlamentos autonómicos y locales diversos, mientras subastan tus impuestos, creen que no les entendemos porque ni ellos entienden ya lo que proponen. Mientras todo sigue así, dando tumbos sin sentido, el mundo está cambiando para siempre. No se dan cuenta de que el asunto les supera, les superará, y el meteorito viene en ruta de colisión. Quédate, que hoy te voy a hablar de cómo el dólar y su robusta posición se están llevando por delante todo, cómo nos afecta ese coeficiente de caja y además en qué consiste ese robo. Quédate, que lo que te voy a contar hoy sí que te interesa. El dólar está explotando frente a todas las demás monedas del mundo, incluido el yuan chino, que acaba de alcanzar un nuevo mínimo histórico frente al dólar, así como la libra esterlina, que está al borde del colapso. De hecho, la libra esterlina y el dólar están tan juntos en este momento que eso nunca había pasado, nunca había sucedido en toda la historia. Lo que está realmente sucediendo es que en este momento el dólar ha alcanzado el punto más valioso de los últimos 51 años, excepto por otras dos veces en la historia, una en el 71 y otra a mediados del 80, que es verdad que llegó ahí, pero bueno. Ahora, aunque el fortalecimiento del dólar suena como algo bueno, en realidad es una mala noticia, sobre todo para la economía global, y es una noticia aún peor para el mercado de valores. Y he aquí por qué. Mira, lo más importante que tenemos que entender todos, sobre todo en lo que está pasando, es que esto no es un accidente. Esa es la primera premisa. Esto se creó a propósito, gracias a lo que se llama Banco Central en Estados Unidos, o sea, la Reserva Federal, y el conocido como Papá Jerome Powell. En este momento están tratando de combatir la inflación, eso lo sabemos. La forma de hacerlo es aumentar lo que se llama la tasa de fondos federales, lo que nosotros diríamos tipos de interés. Pero ahora recuerda que la tasa de fondos federales afecta a lo que se llama tasas de interés de bonos o rendimiento de bonos. Las tasas de interés de los bonos afectan a las tasas preferenciales, y las tasas preferenciales son las tasas de interés para nosotros, los consumidores, allí en Estados Unidos, pero también aquí, sobre todo al pedir dinero prestado. Ahora, todo esto lo que significa es que el Banco Central, el de allí, pero también el de aquí, está encareciendo los préstamos. A medida que aumentan las tasas de interés, también significa que el mercado de bonos cae, se derrumba y está en caída libre, y cada vez que los precios bajan, sus tasas de interés suben, y eso lo que significa es que los rendimientos se vuelven más jugosos.
Por lo tanto, los inversores de todo el mundo, y aquí viene la trampa, quieren cambiar sus activos de rendimiento más débil, como sus acciones y bienes raíces, y lo que hacen es que, si tienen monedas débiles, las cambian a dólares. Y debido a que muchos bonos y activos están denominados en dólares, pues por eso el dólar se está volviendo extremadamente fuerte. Ahora, el contexto, de todos modos, es extremadamente importante para comprender lo que está sucediendo. Voy a ver cómo te lo explico. Cuando digo que los bonos pagan una tasa de interés alta, solo estoy hablando del 4,2% en Estados Unidos y algo menos en Europa. Y no parece mucho, es cierto. Es muy poco, especialmente porque la inflación está probablemente el doble o el triple de esa cifra. Pero sigue siendo un rendimiento sorprendente cuando uno recuerda el hecho de que la bolsa ha caído muchísimo. El Standard & Poor's lleva más de un 20% este año. Incluso los que hayan invertido en Bitcoin pues también han tenido unas caídas importantes. El mercado de valores ruso ya se ha derrumbado realmente. La economía británica está al borde del colapso y el mercado inmobiliario chino, un refugio de inversión en un momento determinado, probablemente esté a meses, por no decir semanas, de un colapso brutal. Entonces este rendimiento del 4% empieza a sonar algo más jugoso, ¿no? El punto es que los mercados globales no tienen idea de hacia dónde irá la economía y por eso que el dólar estadounidense es lo que se llama refugio seguro, sobre todo para los mercados globales de todo el mundo, especialmente los europeos. Ahora bien, esta situación que hemos creado artificialmente es buena para algunas personas, pero es realmente mala para otras, incluidos muchísimos inversores. En resumen, el valor del dólar está explotando, lo que significa muy malas noticias para la economía global y muy malas noticias para el mercado de valores, aquellos que estéis metidos ahí. Todo se va a poner bastante complicado. La tasa actual de fondos federales en Estados Unidos está en el 3,25 y la Reserva Federal la quiere llevar al 4,5 a finales de este año y eso va a hacer que probablemente alcancen el 5. Todos sabemos lo que significa eso, todos sabemos que va a hacer que todos los bancos del mundo suban sus tipos de interés y que los bonos se derrumben, y es entonces cuando aumentan todas las tasas de interés y todos los rendimientos. La razón por la que los bonos son tan importantes en esta historia es porque, recuerda, los bonos son una forma garantizada de ganar dinero y los bonos compiten siempre con las acciones. Así que tenlo en cuenta, porque ahora todos esos aumentos en las tasas de interés están ocurriendo en todo el mundo, y la razón por la que estos bancos centrales están haciendo esto es para combatir solo la inflación, dicen. Recuerda que cuando el mundo está en problemas y no sabe dónde poner su dinero, lo suele poner en dólares estadounidenses. Esa es una decisión por defecto. Y es aquí cuando vuelve a aparecer el coeficiente de caja. Básicamente porque es lo que permite a los estados jugar con tu dinero aunque no exista. El coeficiente de caja es el porcentaje de dinero que mantiene una entidad financiera en sus reservas líquidas en los bancos centrales de cada país. También se conoce como coeficiente de reservas bancarias, coeficiente de encaje, tasa de encaje o encaje bancario. El coeficiente de caja que tiene un banco se calcula con sus reservas, entre todos los depósitos que se les hayan concedido en un momento determinado. La función del coeficiente de caja es que el multiplicador del dinero no sea excesivamente elevado. El objetivo es poder garantizar la solvencia a corto plazo de los bancos y que los fondos que entregan estos bancos no se multipliquen, pues va a ver, de una manera totalmente descontrolada. Entonces se pone un coeficiente y así no se escapa. Un ejemplo, si el coeficiente de caja es del 1%, significa que cuando llevas 10.000 euros a un banco nuevo, este debe guardar en sus reservas 100. No los 10.000, solo 100. Normalmente los bancos guardan estas reservas en el Banco Central del país, pero al fin y al cabo es un coeficiente de reserva o un coeficiente legal de reserva que consiste, como te decía, en una herramienta política, en una herramienta de política económica y monetaria que permite, sobre todo, a los bancos centrales de los países controlar de qué liquidez disponen. Y ahí está la trampa. Si los cambios que se producen en su economía se dan debido principalmente al control que llevan a cabo sobre la cuantía o bien, es decir, sobre el nivel de dicho coeficiente, pues si se producen incrementos en los coeficientes legales de caja, los bancos podrán ofrecer a los particulares un menor número de créditos, justo cuando se necesitan, lo cual es debido a que, al producirse dicho cambio, las entidades necesitan tomar medidas para conservar su volumen de reservas líquidas en las sucursales. Y en cada país existen autoridades que en la política monetaria, al fin y al cabo, son los que imponen porcentaje de coeficiente de encaje bancario mínimo en cada entidad bancaria. Y tienen que cumplirlo, no hay otra.
Entonces, tomando en consideración ese coeficiente legal de reserva, que es uno de los parámetros básicos que tiene un país, pues dentro de la economía, para que los bancos centrales establezcan ese control, pues podríamos encontrarnos cosas muy curiosas sobre las finanzas dentro del mercado, porque, por ejemplo, vamos a observar dichos coeficientes legales en algunos países. En primer lugar, debemos señalar los países que, si bien no tienen establecido un porcentaje concreto en ese coeficiente de encaje bancario, pues sí disponen de reservas concretas, inmutables. Entre esos países podemos encontrar, curiosamente, al Reino Unido, a Nueva Zelanda, a Suecia, a Canadá. Pero por otro lado es necesario realizar una mención a los países que se encuentran acogidos en la zona euro, porque son los que nos tocan, por lo habitual. Y además es que, si bien cada uno establece su propio coeficiente legal de reservas, todos prácticamente lo tienen en el 1%. 10 euros por cada 10.000. Si se enfoca la atención a Estados Unidos, podremos ver los cambios muy dispares, porque van, dependiendo de la cantidad que se ingrese, pues van desde el 1% hasta el 10% en esos coeficientes de reserva. Hemos pasado del patrón oro al patrón dólar, y ahora realmente el patrón es deuda. Y esa deuda no tiene patrón. Hasta que el patrón sea el de que la descentralización decida y la deuda sea referenciada al capital real, no saldremos de esta. A veces me pregunto, ¿hay alguien por ahí arriba que lo esté teniendo en cuenta? ¿Los que mandan? ¿Los que quieren mandar? Seguramente no saben ni de qué les estoy hablando. En todo caso, te aseguro de que sí hay quien esto lo sabe, y sí hay quien lo está usando. Como dije en el directo del pasado lunes, a veces pienso que nos conducen directamente al dinero digital emitido por los bancos centrales con herramientas como esta. Un mundo sin liquidez real, piénsalo, sin coeficiente de caja, es un mundo que se debe a sí mismo 3 veces y media, algo que irá en aumento porque es muy eficiente de verse. Si debes, dependes. Si dependes, eres fácil de controlar. La deuda, el coeficiente de caja extremadamente bajo, la dependencia socioeconómica y la generación de ayudas y aportes desde esos bancos centrales a los bancos locales y gobiernos con dinero inventado gracias a esas reglas y coeficientes fuera de todo orden lógico. Todo eso, al final, lo que genera no solo es sociedades anestesiadas y estados gigantescos, sino sobre todo estados y gobiernos dependientes. Al llegar aquí, la partida vuelve a empezar. Un mundo sin liquidez real, una dependencia nueva. La única opción en este punto es ser autosuficiente, depender de dinero real, no moneda. Dinero, que son dos cosas distintas. Atender a la evolución de todo y no acumular activos del mismo tipo en ningún lugar. Yo voy a seguir investigando sobre todo esto, del coeficiente, de cómo van a generar monedas digitales, de qué hay detrás de toda esta subida de tipos, por qué al final el dólar se está manteniendo a ese nivel, por qué hoy han reducido, por ejemplo, 2 millones de barriles de producción diaria los de la OPEP, ¿por qué nos llevan ahí? Lo seguiré investigando y os lo iré contando, ¿ok? Seguimos.